Hola, buenos días. Mi nombre es Caterina Natalia Jaimes Barrios. Estudio en las unidades tecnológicas de Santander y el día de hoy te voy a hablar sobre el libro Satanás de Mario Mendoza. El libro Satanás está compuesto por 4 historias: María, Andrés, el padre Ernesto y Campo Elías. Bueno, María era una jovencita de 19 años, hermosísima, que cautivaba miradas por donde quiera que iba. Ya estaba cansada de que todo el tiempo fuera acosada por palabras obscenas, y pues un día sale a la acera a llorar cuando Pedro y Alberto se le acercan y le hacen una propuesta. Ella vendía tintos en la plaza de Bogotá y apenas le alcanzaba como para pagar una habitación. Ellos le hacen la propuesta de un trabajo que consiste en hablar con hombres, emborracharlos o no, pero el punto era echarle una pastilla a la bebida, la cual, bueno, digamos como una pastilla de la verdad. Eh, y luego Pedro y Alberto se encargaban del resto. El resto era quitarle las tarjetas de crédito, preguntarle las claves, sacarle el dinero y todo lo de valor que tuviera en este momento. María se niega al comienzo porque pues, no es un trabajo digno, pero su ambición por el dinero la hace aceptar, y además con el dinero que gana puede estudiar, que es algo que siempre soñó, conseguir un mejor apartamento, una vida más acorde a lo que ella soñaba. Por otro lado, Andrés era un pintor. Le encantaba contemplar las montañas de Bogotá por lo gigantescas, porque siempre que las veía percibía un color diferente, unas texturas diferentes. Bueno, en esto suena el teléfono, su tío Manuel, quien le pregunta cómo está y le pregunta que si puede hacer un retrato de él. Bueno, quedan en la hora, acuerdan una hora, un día, y ese día, y a la hora acordada, el tío Manuel llega al taller de Andrés. Andrés acomoda los lienzos, las pinturas, pinceles, etcétera, se sienta a pintarlo. Pues intenta cautivar toda la felicidad que expresan sus ojos, pero cuando va a la garganta, Andrés siente punzonadas en el brazo, siente mareo, etcétera, y empieza como a dejarse llevar por el pincel. Esto lo lleva a hacer huracanes, o sea, como remolinos en la garganta del tío, del retrato del tío. Y bueno, cuando termina, el tío Manuel ve el retrato, le encanta y se va. Le pregunta por lo que pasó en la garganta, pero pues Andrés no sabe contestarle porque no sabe qué pasó. Entonces, días después, el tío Manuel lo llama con la noticia de que tiene cáncer de garganta y le quedan pocos días o meses de vida, mejor dicho. En la tercera historia de este primer capítulo, nos encontramos con el padre Ernesto, quien está en un confesatorio con un hombre que le está contando que quiere matar a sus hijas y a su esposa porque están pasando hambre y quiere como liberarlas de este dolor. Le cuenta todo eso, pues obviamente el padre le da un consejo y le dice que no lo haga, que hay otras soluciones, que quiere, digamos, como hacer una colecta para la comida, para que él lleve comida a su esposa y a sus hijas. Sin embargo, el hombre pues sigue con su idea de matarlas, y se va. Se va. Algunas horas después, el padre Ernesto está caminando por la ciudad cuando una señora le dice que la están buscando, hace tiempo que la están buscando, que vaya a la iglesia rápido. El padre Ernesto va y se encuentra con el hombre con el cuchillo todo ensangrentado, diciéndole que lo hizo. Diciéndole lo hice padre, y llorando medio un charco de sangre. En el segundo capítulo nos encontramos con Andrés, que está mirando de nuevo las montañas, y atrás una mujer que le insiste que le haga un retrato. Sin embargo, pues Andrés le dice que no quiere por en su mente, pues por lo que pasó con el tío Manuel, pero esa mujer, Angélica, le sigue insistiendo, porque ha ahorrado desde mucho tiempo para que le haga el retrato, que siempre quería un retrato de él en su cuarto. Al final termina aceptando, y bueno, acuerdan una hora, un día, y Angélica se sienta al lado del gigantesco ventanal que Andrés tiene en su taller, donde mira las montañas. Andrés prepara todo y empieza a pintarla. Por cierto, Angélica era su ex. Él dice que quiere pintarla como la reina del Hades, eh, y bueno, comienza a pintarla. Cuando pasa a sus mejillas, le pasa lo mismo que le pasó cuando estaba pintando el retrato de su tío. Empieza a sentirse mareado, punzonazos, etc. Y le empieza a hacer como si la piel de las mejillas estuviese podrida. Bueno, en eso Andrés tiene que terminar la pintura porque se siente muy cansado, muy mal. Y Angélica, cuando va saliendo del taller, ve la pintura y le pasa un escalofrío por todo el cuerpo de horror. Eh, y ya, ahí termina la historia de Andrés en el segundo capítulo. En el segundo capítulo, María
pues se viste, se arregla para hacer su primer trabajo. Va al bar, pide una bebida, se la toma mientras que su víctima llega. Cuando llega, apenas ve a María, se le acerca de una vez, le empieza a hablar. María pues ve que el trabajo está siendo muy fácil. Simplemente pues hace lo que acordaron, le echa la pastilla en la bebida. Luego Pedro y Alberto se encargan del resto. Tarjetas, cuentas bancarias, etc. Y aquí termina la historia de María. Bueno, en cuanto al padre Ernesto, se encuentra en este capítulo hablando con otro padre, Enrique, contándole lo que sucedió, lo del hombre que mató a su esposa y a sus hijas por amor. Le dice que en la presencia de él sintió como un ser, un espíritu, no sé, algo pesado en el ambiente. Bueno, luego el padre va a visitar al hombre a la cárcel y este hombre le dice gracias porque supuestamente por la ayuda que él le dio, pudo hacer esto, o sea, pudo matar a su esposa y a sus hijas. El padre pues obviamente se llena de ira porque él no lo ayudó, simplemente le está ayudando a no hacerlo. Sin embargo, pues este hombre se queda repitiendo lo mismo, que gracias por ayudarlo, que si él no había podido hacerlo, etc. Y aquí bueno, en el tercer capítulo nos encontramos con Andrés, quien recibe una llamada de Angélica. Ella le dice que por favor se encuentren, que necesita decirle algo muy importante. Andrés accede y se encuentran. Apenas la ve, nota los puntitos rojos, manchas rojas en sus mejillas, que eso pues vamos a ver más adelante que es de lo que le va a hablar. Bueno, se saludan, caminan un poquito, etcétera, y llegan a una cafetería donde pues se sientan a tomar un café y ahí es donde Angélica le dice lo que tiene en las mejillas. Resulta que tiene una enfermedad llamada molusco contagioso, pero esto no es lo que más le preocupa a Angélica, sino que consigo trae el SIDA. Bueno, Andrés se preocupa, pero Angélica le dice que él no lo tiene porque no fue con él quien se contagió, sino cuando terminaron, le cuenta que cuando terminaron, Angélica estuvo con muchísimos hombres, hasta 3 por día, entonces que por eso se había contagiado. Bueno, por otro lado, Angélica le pregunta por qué no quería pintarla y por qué le había hecho eso las mejillas en el retrato. Andrés le cuenta lo que pasó con su tío y bueno, Angélica entiende pues gracias a lo que le cuenta. Y listo, esa es la historia de Andrés en el tercer capítulo. En cuanto a María, María se encuentra en el bar, bueno, con otra víctima, por así decirlo. Pero la conversación está tan aburrida que empieza a recordar su niñez, cuando vivía por allá en un pueblo lejos y lo más terrible que hay en el Amazonas. Ella recuerda que su madre murió a causa de la guerrilla colombiana y su padre desapareció y quedó huérfana junto con su hermana. Luego las llevaron a un campamento donde las trataban terrible, las maltrataban. Y bueno, tiempo después la hermana decidió fugarse, decidió escapar del lugar, prometiéndole a María que iba a volver, cosa que nunca ocurrió. Pero bueno, y bueno, tiempo después también María escapó del lugar. Un padre la recogió, como que la ayudó y bueno, le dio estudio, le dio comida, le dio un techo y bueno, luego María también tuvo que quedarse en la calle de nuevo porque tenía que cederle el turno a otra persona que también lo necesitara. Y ya. Y luego quedó en la calle, empezó a vender tintos en la plaza de Bogotá y ahí está la historia de Sandra, la conocemos. Bueno, en cuanto al padre Ernesto, se encuentra con Esther, una señora que le pide ayuda. Primero, al principio le dice como que usted es un padre bueno, ayúdeme, que no sé qué. Y el padre Ernesto le pregunta por qué, para qué. Y le cuenta que tiene una hija que está poseída por un demonio. El padre Ernesto al principio se muestra muy neutral ante la situación, le dice que lo lleve al psicólogo, etc. Pero pues bueno, la señora insiste en que lo vaya a ver. Y bueno, se van a la casa de ella, sube al cuarto de la muchacha y apenas entra, el padre siente como una presencia tan fuerte como la que sintió cuando vino el hombre al confesatorio. Y bueno, ahí hablan y resulta que la muchacha se le insinúa, obviamente pues poseída por un espíritu, se le insinúa, le dice, padre, yo sé que usted me quiere, que no sé qué, que quiere tocarme, etc. Pero bueno, no ocurre nada, el padre Ernesto sale de la habitación y listo, aquí termina nuestro tercer capítulo. En el cuarto capítulo nos encontramos con Andrés, quien empieza a recordar todo lo que Angélica le dijo, su confesión de lo que tenía SIDA y eso. Se obsesiona con ella y bueno, días
siguientes a este empieza a llamarla, a decirle, a preocuparse por ella. Bueno, Angélica tiene como una pequeña discusión con él porque dice que no tiene que sentir lástima, pero bueno, Andrés sigue queriendo involucrarse, queriendo ayudarla y bueno, en un momento dice que Angélica debe extrañar mucho a su padre, cuentan la historia de su padre que estaba maníaco, loco. eh, bueno, bueno, su padre había muerto, entonces por esto él dice que debe extrañarlo mucho, porque eran inseparables y bueno. Por otro lado, el padre Ernesto, nos encontramos con la noticia de que tiene un amante, Irene. Bueno, en este capítulo se acuestan, tienen relaciones sexuales y nos cuentan la historia de cómo se conocieron, de que el padre Ernesto tuvo un amorío antes, pero pues lo trasladaron porque se confesó, lo trasladaron al lugar donde ahora estaba por una muchacha, porque se acostó con otra muchacha, su primer amor, por así decirlo. Y bueno, ahí conoció a Irene y también se embrolló con ella. Y por otro lado, María, bueno, María estaba otra vez con otra víctima, le hizo pues todo, tipo las pastillas y todo eso. Cuando iba a salir, coge un taxi, le da la dirección de la casa de ella y pues bueno, emprende en camino. Cuando el conductor, el taxista, le empieza como a insinuar, a decirle cosas obscenas tipo linda, que mi mamacita, que no sé qué, sí, bueno, entonces empieza como a desviarse del camino. María le dice que quiere bajarse, que por favor se detenga para bajarse, pero pues el taxista no lo hace. María ahí se empieza a asustar cuando de repente sale del asiento del copiloto otro tipo con un cuchillo. Bueno, la amenaza, la lleva hasta un lugar alejado de la ciudad y ahí la violan. Bueno, ellos se vanaglorían de que le quitaron la virginidad porque María era virgen y la dejan botada. María tiene que caminar esto hasta la principal, bueno, hasta una vía para que la ayude. Y bueno, aquí termina la historia de María. Bueno, el quinto capítulo se llama El diario de un futuro asesino. Este es el diario pues, de Campo Elías. En ese nos habla cómo es él, nos habla de su personalidad, como sus comportamientos, sus ideales, etcétera. Y bueno, nos dice que es una persona fría. Bueno, va a dar un pequeño resumen de que bueno, él era del ejército, nos dice que extrañaba pues esas cosas, los tiroteos, la sangre, nos cuenta una pequeña historia de cuando tuvo que matar a una familia con cuchillo, porque bueno, no se podían escuchar las balas para no revelar la ubicación y pues lo recuerda como con gusto, ¿sí? Con, como con pasión, como si le gustara hacer eso. Bueno, nos cuenta también que odia a la mamá, que la mamá para él es una puerca, es una que no tiene pudor ni nada, entonces que la odia, la quiere mandar a matar, pero bueno, al fin no puede por no tener el dinero. Y bueno, nos cuenta también que es un profesor de inglés, de tutorías de inglés privadas. Nos cuenta, bueno, cuando estaba con una de las niñas que le daba tutorías, la pone a leer el libro con el que él se obsesiona, de Jekyll y Hyde. Bueno, y también nos cuenta que un día, bueno, se levantó con el pie izquierdo, por decirlo así, y todo el mundo, bueno, a una señora le preguntó que si podía ayudarle con fondos para para personas de la guerra, o sea, que habían tenido como, que eran afectados por la guerra, mejor dicho. Y bueno, él le dice que no, la trata súper feo y esa señora se encarga como de hacerle la guerra con los vecinos. Entonces resulta que va a comprar una leche a la tienda y no se la venden. El señor le trata súper mal. Cuando va entrando al edificio de nuevo, también la señora de la aseo no le responde el buenos días. Y bueno, se siente súper mal, súper mal. Y listo. Bueno, sale a caminar y bueno, se encuentra con la iglesia de, bueno, de allá de Bogotá. Y resulta que pues le entran como unas ganas de entrar a la iglesia. Y entra y se sienta a llorar como un niño chiquito, como desconsolado. Y en esto se le acerca el padre Ernesto, le pregunta qué pasa, le pregunta que si lo puede ayudar en algo. Y bueno, él le dice que él no es creyente, sin embargo le cuenta que, que tiene sueños con la guerra, que escucha disparos, que se levanta asustado y todas esas cosas, que no vive como en paz, que no está como en paz. Bueno, el padre Ernesto le dice
que él lo quiere ayudar, que no tiene por qué pues, hacer alguna locura, o bueno, le cuenta lo que pasó con el primer hombre que fue a confesarse, el que mató a su esposa y a sus hijas, y le dice que no tiene por qué ser así, que él no se dejó ayudar, pero que él podía esto como solucionar por lo que estaba pasando con Polly. Le dio el número de él y bueno, se fue. Y bueno, acá termina el quinto capítulo. Ok, en el sexto capítulo nos encontramos con que María está hablando con Pablo. Él le pregunta por los exámenes, cómo le fue pues, por lo de la violación. Y le pregunta pues si está embarazada y eso. A María le contesta que no, que todo salió bien, que no está embarazada, que no tiene ninguna enfermedad. Pero bueno, luego Pablo le pregunta qué quiere hacer ante la situación. María le responde que quiere venganza. Pablo lo que buscaba era pues ayudarla como un psicólogo o algo, pero pues la ayuda también en su venganza. Cuadran para verse de nuevo unos días después y bueno, en esto Pablo le muestra como un sobre lleno de fotos de los dos señores y María pues le dice que sí, que efectivamente son ellos los que la violaron. Y aquí Pablo le cuenta el plan. María dice que sí, ok, se encuentran, porque ella dice que quiere estar presente, entonces bueno, se encuentran unos días después y bueno, persiguen van a un lugar, ahí se encuentran los tipos, llegan los otros hombres, secuestran a los dos malhechores, a los dos tipos malos y los llevan a un lugar alejado. Entonces, bueno, María y Pablo siguen al jeep en que se los secuestraron. Y cuando están allá, María, bueno, sale del carro, se acerca a ellos, les pregunta que si se acuerdan de ella. Ellos obviamente le dicen que sí, que perdón, que no les vaya a hacer nada. Sin embargo, pues María, con todo el rencor que siente y con todo pues lo que le hicieron, ella no, obviamente no los perdona y ya, los mata. Y bueno, luego, en cuanto al padre Ernesto, está hablando con Enrique, le está diciendo, bueno, le está contando sobre lo que le ha pasado, sobre la muchacha poseída, sobre Campo Elías. Le dice que, bueno, que muchas cosas le han pasado en cuanto a todas estas confesiones y cosas así, que se siente abrumado porque son muchas cosas que él no pudo solucionar, que el primer tipo, el que mató a su esposa y a sus hijas, lo sigue acusando de que él fue como un ayudante, como un cómplice para que él pudiera matarlas. Y se está como empezando a sentir culpable. Bueno, luego le cuenta lo de Campo Elías, que le dice que también está mal, que no sabe cómo ayudarlo, que se siente como un pingüino en una manada de elefantes. O sea, bueno, también le dice que se quiere retirar. Bueno, Enrique obviamente le dice que no, que se diera unas vacaciones, que no le pusiera tanta importancia, pero que no se retirara porque pues ya era muy mayor para retirarse y para buscar otra cosa que hacer. Sin embargo, pues el padre Ernesto estaba casi convencido de lo que iba a hacer. Hasta ahí dejamos la historia. Listo. Bueno, en cuanto a Andrés, se encuentra en este capítulo con Angélica, ayudándola, y llegan a su mente como pensamientos de Angélica teniendo relaciones con otros hombres. Y es un duelo, es un duelo porque tiene dos posiciones ante este pensamiento, y es que por un lado está desesperado, como de impotencia, pero por otro lado le excita pensar en esas cosas, en ver a Angélica desnuda frente a otros hombres y eso, pero bueno. Momentos después, Andrés le pide a Angélica si pueden estar juntos. Angélica pues obviamente le dice que no, que ella tiene sida, que cómo se le ocurre, pero bueno, Andrés insiste y bueno, Angélica sigue diciendo que no. Sin embargo, se besan y pues ahí va surgiendo, entonces terminan acostándose con condón y bueno, Andrés está en eso cuando empieza como a recordar eso que estaba pensando en ese momento de los hombres que se imaginó con el nombre de Jairo, Juan Carlos, entonces todos esos nombres que no eran de él, y le excitaba, que le llenaban como de placer. Entonces, bueno, en un momento se quita el condón y cuando termina se mira al espejo y se da cuenta de que no es él, se da cuenta de que lo que acaba de hacer fue un suicidio, literalmente, pero no tiene una postura neutra ante este pensamiento. Y aquí termina el sexto capítulo. Bueno, en el capítulo 7 nos encontramos con el padre Ernesto, que está hablando con Esther, la madre de la niña endemoniada. Y bueno, la Esther le dice que las voces están siendo cada vez más recurrentes y que le dicen que el padre, o sea, usted, que está
cometiendo pecado, que está en pecado, que se va a retirar y bueno, entre un montón de cosas. Bueno, el padre le dice a Esther que no se preocupara, que él ya estaba haciendo como un informe para enviárselo a los de mayor rango para ver si aprobaban el exorcismo y que bueno, que no se preocupara, que él estaba haciendo sus trámites. Él sube a la habitación de la niña y bueno, con el fin de preguntarle cómo se llamaba el demonio que la habitaba. Cuando lo iba a hacer, la niña le coge el brazo y lo obliga a tocarlo. Mientras, o sea, él no podía moverse, no podía quitar el brazo, entonces mientras hacía esto, estaba rezando el Padre Nuestro. Y bueno, listo, termina. Y el padre no se deja como vencer y se sienta de nuevo en la silla a preguntarle cómo se llama. En medio de un embrollo, después de un poco de tiempo, le dice que se llama Legión, que se llama Ubicuidad. En cuanto a Andrés, se encuentra caminando por la ciudad, llama a Angélica desde un teléfono público y bueno, Angélica le dice que no quiere volver a verlo, que no quiere hablar con él, pero pues Andrés insiste que ¿por qué? Y bueno, Angélica le dice que no. Entonces luego Andrés se dirige hacia un bar de mala muerte, donde pide una botella de aguardiente y en esto se le acerca un hombre, Campo Elías, que le dice que pues es como fanático de su trabajo, aunque solamente lo ha visto como una vez, que le gustaron mucho sus pinturas y etcétera. Y bueno, están hablando ahí de todo un poco y Campo Elías le pregunta que si lo retratara a él, ¿cómo lo haría? Entonces Andrés hace el ejercicio en su cabeza y lo ve, o sea, ve una imagen aterradora de sangre, humo, disparos, ¿sí? Entonces, bueno, se despide de Campo Elías y huye prácticamente. Bueno, ahora María en este capítulo está hablando con Pablo y bueno, le dice que muchas gracias por todo lo que hizo por ella, que muchas gracias por sacarla pues prácticamente de la calle y por lo de los tipos, porque le ayudó como a vengarse y pero que quiere salirse del trabajo, que ya no quiere trabajar más con ellos ni en eso. Entonces, bueno, Pablo accede sin ningún inconveniente y luego María quiere ir a ver al padre que en un comienzo la ayudó. Resulta que es el padre Ernesto, entonces bueno, espera a que termine la misa y se reúne con él, digamos como a solas. Entonces apenas el padre la ve, la reconoce y se abalanza sobre ella a abrazarla y pues lleno de felicidad. María en esto le dice que quiere confesarse, que quiere decirle cosas que hizo, que no, bueno, le cuenta todo y el padre pues no podía creerlo porque no era la forma como él la había criado, entonces no podía creerlo por esto. Pero bueno, él la perdona y le pone una penitencia. Y en esto la vuelve a abrazar y le dice que la va a ayudar a salir de eso y la va a ayudar a seguir un camino de bien. En el octavo capítulo el padre Ernesto está mirando distintos archivos de casos de problemas que han habido y pues se da cuenta que la humanidad está acabando un hoyo de oscuridad del que no va a poder salir y que es prácticamente imposible recuperarse de tanta maldad. Bueno, en esto se dirige a la universidad donde se encuentra otro padre como superior a él y le dice, bueno, están hablando sobre la niña, está endemoniada, para ver si puede ayudarle, si puede pues escribir una carta al Vaticano a ver si pueden exorcizar. Bueno, sin embargo, bueno, eso acaba, el otro padre le dice que él se va a encargar, que no se preocupara y el padre Ernesto le dice al otro padre que renuncie. Le presenta su carta de renuncia y le dice que es porque quiere tener hijos, casarse, tener una familia como cualquier otra persona. En este capítulo María se encuentra recogiendo sus cosas del apartamento, ya está a punto de salir cuando llaman a la puerta. Es Sandra, una vecina suya, que le dice que si por favor puede pasar por su balcón al suyo, o sea, al de la casa de Sandra, porque se le quedaron las llaves. Entonces, bueno, María accede y cuando ella logra pasar al otro balcón, la invita a tomarse un trago. María, bueno, va al apartamento de Sandra y allá se hablan, se toman el trago
Y ya casi a lo último del capítulo, Sandra se abalanza sobre María y le da un beso. Bueno, la historia de María termina aquí en el 8º capítulo. En cuanto a Andrés, bueno, se llama a Angélica de nuevo. Angélica corta la relación, literal, le dice que ya en serio no quiere hablar más con él. Bueno, Andrés llama a su tío, el padre Ernesto, que quiere, bueno, para hablar con él. Y cuando Ernesto llega al taller de Andrés, Andrés de una vez hace el ejercicio de imaginarse retratándolo, y ve una imagen que queda sorprendida, que es de él, el padre, con una cara de susto, de miedo profundo, de preocupación y con 2 disparos en la cabeza. Ahora, en el 9º capítulo, el padre Ernesto habla con Irene y le cuenta que ya no va pues, a seguir con su sacerdocio, que se retiró y que quiere formar una familia con ella, que quiere formalizarse. Y bueno, Irene queda sorprendida y súper feliz. Bueno, luego de esto, el padre se dirige hacia la casa de Esther y le pregunta cómo va con la niña. En esto Esther le cuenta que las voces le dijeron que él iba a ser una víctima, que lo iban a matar y que iba a haber como una masacre, que pronto iba a estar la ciudad repleta de sangre. El padre Ernesto pues sale de la casa y queda conmocionado por lo que dijo esta mujer. Y ya, ahora con Andrés, él está caminando por la ciudad y empieza a pensar, empieza como a reflexionar, decide como irse y empezar una vida nueva en otro país. Y bueno, en esto llega a donde su tío y le cuenta todo lo que pasó, todo lo que ha estado pensando. El padre pues se queda súper conmocionado de nuevo porque piensa en toda la maldad que ha vivido últimamente y que ha visto fuera de él. Y bueno, queda conmocionado. Y listo, entonces el padre obviamente le da un consejo y le dice que no lo haga, que él tiene una vida por delante y que pues que siga su vida tal cual, pero que no vaya a irse. Y bueno, ahora María se despierta al lado de Sandra. Pues se da cuenta que como que le gusta a Sandra y quedan como en encontrarse de nuevo. En esto pues bueno, va a su apartamento, llama a Pablo, y le dice que ya está desocupado el apartamento, que ya puede pues habitarlo con otro muchacho. Y inmediatamente luego llama al padre y dice que lo quiere visitar. El padre dice que bueno, que vaya donde él está. María va y bueno, la abraza, la saluda y le presenta a su sobrino Andrés. Bueno, le comenta a los dos al tiempo que se retiró del sacerdocio y que se va a casar. Ellos quedan sorprendidos, sin embargo pues lo felicitan. Después el padre les dice que quiere celebrar, que vayan a un restaurante italiano para celebrar y para presentarles pues a Irene. Y bueno, en el capítulo 10, el último capítulo de este libro, nos habla sobre cómo sucedió toda la masacre. Comienza pues con Campo Elías, que bueno, estaba pensando y ya abrumado por tantas cosas, empezó a idear el plan. Bueno, luego mató a un poconón de gente, mató a la niña a la que le daba clases a puñaladas, a la mamá luego le cortó la garganta, mató a todas las vecinas del edificio de él que le caían re mal, a todos mejor dicho, y a la mamá le disparó y la quemó. Luego fue a la universidad, pero pues iba a matar a un tipo que al final no lo mató porque dijo que merecía sufrir más. Bueno, luego de esto va al restaurante italiano donde estaban también Andrés, María, Irene y el padre. Y bueno, ahí se da su gustico, se toma un vino, unos espaguetis y va al baño, saca el arma y cuando sale empieza a dispararle a todo el mundo. Bueno, mata a todo el que se le atraviese. Y cuando ve pues al padre y a Andrés, que ya en capítulos anteriores les mencionamos que se conocieron, se para, pero como que se sacude la cabeza y igual los mata y luego mata a María y a Irene. Bueno, ya al final cuando mató prácticamente a todos, llega la policía y bueno, antes de eso, Campo Elías cogió sangre en su dedo de la cabeza del padre y escribió en el piso con sangre yo soy Legión, ¿sí? Bueno, luego de esto pues entran los policías disparando todo sin cabida alguna, sin saber cuál era su oponente, perdón.
Y bueno, en esto cuando Campo Elías se para abriendo los brazos como en cruz, esto recibiendo digamos como su destino, esto los policías paran y pues no son capaces como de dispararle, entonces Campo Elías coge su arma y se dispara en la silla. Y aquí termina el libro.